En esta semanita de ataques también volvió a la carga Aldo Mariate, a quien hace unos días le dediqué un programa completo de hora y media respondiendo todas las falsedades que había dicho sobre mí en los últimos años, ¿no? Eso lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, Rajes del Oficio. Las mentiras de Mariate y algo así. Bueno, el 12, o sea, el martes de esta semana, Aldo escribe y dice: Pedro Salinas se quedó picón porque revelé que había estado involucrado con el candidato fujimorista Hurtado Miller para las elecciones ediles de 1998. Está clarísima la explicación, no voy a repetir, no me voy a tirar otra hora y media en responder. Esta cosa quedó clarísima. Yo tenía artículos de opinión contra Juan Carlos Hurtado Miller, candidato de Vamos Vecino, una organización que supuestamente lideraba Absalón Vázquez y no tenía nada que ver con el gobierno, algo que no se creía nadie. Y me dice negacionista cínico. Te dije la verdad, nada más. Estaban no solamente los textos, sino comenté que en esa campaña le hice una entrevista en la televisión a Juan Carlos Hurtado Miller, que fue amable, pero a él no le gustó nada. Tan no le gustó nada que cuando uno acude a esta edición del Fondo Editorial del Congreso, que se llama En la Sala de la Corrupción, videos y audios de Vladimiro Montesinos 98-2000, todos los que se pudieron rescatar, ¿no? Porque hubo algunos que se perdieron misteriosamente. En la página 1575 del tomo 3, Hurtado habla con Daniel Borovio, que era uno de los publicistas del gobierno y trabajaba directamente con Vladimiro Montesinos. Esta transcripción sale mucho tiempo después, cuando no se sabía que Hurtado Miller había recibido también plata de Vladimiro Montesinos. Y acá Hurtado dice: voy a quedar como ridículo, Borovio. ¿Quién va a quedar en ridículo? Yo. ¿Por qué? Dice Borovio. Es lo que me dijo ayer Pedro. ¿Quién es Pedro? Dice Borovio. Pedro Salinas, me dijo ayer. No, está equivocado Pedro, dice Borovio. Pero me decía cada rato cuál es su programa, una y otra vez. Y ayer le dije al mismo Pedro, otra vez con la misma pregunta. Bueno, se quedó un poquito así con un resquemor con la entrevista. Entonces no me vengas a decir que yo estuve involucrado en la campaña o con el candidato Hurtado Miller, porque eso es falso. El negacionista cínico yo creo que eres tú, ¿no? Porque insistes en una mentira. Y claro, y él más bien se queja de que solté estas cosas en mi programa clandestino. Pero bien que lo viste, ¿ah? Por lo menos lo ves tú. Ya, después ese es su primer punto, ¿no? Que mantengo que es una mentira de Aldo Mariate. Tengo mis artículos de opinión de la época, críticos contra Hurtado Miller. La entrevista no la puedo mostrar porque ya eso fue en Cable Canal de Noticias antes de que lo comprara Montesinos. En fin, pero ahí está lo que le dice Hurtado a Borovio en plan quejoso de la entrevista que le había hecho yo la noche anterior. Federico Salazar me confirmó que es falso que a él le hayan ofrecido la dirección de correo. Con esta mentira ampallada, dudo entonces que también le hayan ofrecido ese puesto a Pedro como se jacta. Además,
Tampoco daba el perfil porque nunca había estado metido en una dirección de diarios como yo sí en Expreso. A ver. No sé si dije exactamente, no voy a volver a ver el video. No sé si dije exactamente que los Agoys hablaron con Federico Salazar. Lo que yo dije fue que hubo una terna. Así como conté en su momento que cuando yo me iba de Cable Canal de Noticias, había que buscar un reemplazo consensuado con Jaime de Altaus. Salieron los nombres de Pablo de la Flor, de Augusto Ortiz de Ceballos, de Perina Polarolo, de Pedro Planas, entre otros. Hasta que apareció el de Rosa María Palacios y ya, eso significa que se habló con Augusto Ortiz de Ceballos, Pablo de la Flor, Perina Polarolo, etc. No. Y esto yo lo sé de primera mano porque a la salida de Juan Carlos Tafur de Correo, y se genera este impasse para darle la dirección de correo a alguien, le consultan a mi entonces socio Freddy Chirinos, que los Agoys lo aprecian y respetan sus opiniones y sus consejos. Y Freddy fue el que me contó, oye, en un momento se habló de una terna, ¿no? Y aparecieron los nombres de Federico, el tuyo y el de Aldo. Y Freddy les dijo a los Agoys, Federico no creo que acepte por el canal, ¿no? Ahí está cómodo, y esto es una cosa cama adentro, y Pedro no va a aceptar, no va a dejar la empresa, que tenía razón Freddy. Entonces, nada, si dije algo distinto, ok, me rectifico. Yo dije que, o sea, lo de la terna lo tengo que haber dicho. Porque eso me lo contó en su momento el propio Freddy, luego de la conversación que tuvo con los Agoys. Tercero, otra mentira más. Fui subdirector de Expreso con Luis García Miró. Jamás figuré en la planilla del Expreso de Calmel del Solar como afirma Pedro. No recuerdo haber dicho eso. ¿Eh? Y bueno, no voy a volver a soplarme, ni yo soy capaz de soplarme 1 hora y media hablando de las mentiras de Aldo Mayate. Pero, si yo hubiese dicho esto, entonces, perdón Aldo, me rectifico. Porque yo sí recuerdo que efectivamente tú trabajaste en Expreso en la época de Luis García Miró y no en la época de Calmel. Cuando yo he mencionado a Calmel del Solar, fue en la época en la que yo todavía seguía colaborando en Expreso y Calmel me vetó una entrevista a Baruch Hipscher y eso terminó con una llamada telefónica mía a Calmel exigiéndole explicaciones y mandándolo a la mismísima mierda. O sea, porque así fue, ¿no? Tal cual. Y ese fue mi último día en Expreso. Entonces, nuevamente, si dije eso, que no recuerdo, pero, o sea, de verdad que no creo que lo haya dicho, pero bueno, si lo dije, mil disculpas, Aldo. Es verdad que tú estuviste en el Expreso de García Miró y no en el de Calmel del Solar. Cuarto, no saqué adelante el diario económico con Epensa, no por flojo, que fue lo que le dije yo, sino porque era inviable. Examiné el mercado y entonces no había espacio publicitario para otro medio de este tipo que pudiese competir con el potente Gestión y el aún presente Síntesis. Mira, esa te la doy, aunque yo tenía dos versiones de dos personas de correo que me dieron esta info, pues. Aldo casi no va, y cuando va no hace casi nada. En fin, bueno, ya, ok. Asumamos que tú examinaste el mercado, ¿no? Con tu lupa, viste que no había lugar para
un medio de economía, de papel salmón y qué sé yo, ya, porque estaba en gestión y estaba en síntesis. Ya. Y termina diciendo, en lugar de aprovecharme sabiendo que ese diario no caminaría, se lo dije a los Agoys. Ya, ese dato, por ejemplo, no lo tenía. Bacán que lo pongas. Me imagino que esa franqueza y no ser flojo les animó a contratarme después en correo. No hubiese sido lógico lo contrario. También te la concedo, te la doy, te doy los créditos. Creo en tu versión. Ya no volveré a decir que eras un vago. No, pero tiene sentido, pues. Sí tiene sentido. Efectivamente, si los Agoys te hubiesen considerado un vagazo, no te habrían ofrecido la dirección de correo luego, ¿no? Ahora, lo que no cuentas es lo de la caída de las ventas de correo contigo como director, a diferencia de cómo Tafur generó un espacio a tal punto que el comercio se vio obligado a crear Perú 21. Pero ya esa es otra historia. Y termina diciendo, continuará. Ya has visto que yo sí soy capaz de rectificar y pedir perdón, disculpas, Aldo, en las cosas que me equivoqué. En las otras me mantengo, ¿no? Y con pruebas y con documentos. No con dichos y cosas así sueltas al azar, sin ninguna justificación, ¿no? Y algunas salidas desde el prejuicio. Pero bueno, ya, lo dejo ahí. Hasta mañana, si la tolerancia lo permite. ¡Chao!